Hoy vamos a estar con Susana Hipólito hablando de la historia de la librería El Buen Libro. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo Susana Hipólito? Todo el mundo te conoce, Claro. inclusive yo por Susana Tapia. Sí. Y vos te hacés llamar Susana Hipólito, ¿qué tenés dos nombres? ¿Cómo es? Bueno, no, Susana Tapia es mi nombre artístico cuando pinto. Ajá. Lo que pasa es que todo el mundo me conoce así, pero Claro. en el mundo comercial soy Susana Hipólito. Para las editoriales tengo que llamarme Susana Hipólito, para el banco, para las señoras de la Federación, claro. es mi nombre de verdad. El otro es un nombre artístico. Bueno, entonces ahora te voy a decir Susana. Susana del Buen Libro es mi nombre Susana del verdadero. Buen- ahí está, claro. Porque yo vivo por y para el Buen Libro, es el único que me mantiene. Entonces soy del Buen Libro. Me Claro. casé con el Buen Libro yo. Ajá, No hay mirá un qué otro bien. señor que me mantenga, solo el Buen Libro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a contar la historia de tu marido, es decir, del Buen El Buen Libro. Libro, muy bien. ¿Cómo comenzó esto? Pero antes, antes de esto quiero preguntarte cómo comenzó tu contacto con los libros. ¿Eras muy chica, empezaste a leer? ¿Cómo fue eso? Yo aprendí a leer antes de ir a la escuela. Ajá. O sea que entré a la escuela leyendo los diarios. Y yo nací en San Nicolás, a mi papá lo trasladaron, yo recién nacida a otro pueblo, que yo digo que en ese tiempo vivía en pausa. Hay un libro muy lindo, una novela muy buena que dice En la pausa. Yo vivía en la pausa hasta que me volví a San Nicolás. ¿Y dónde o sea era que eso? soy nicoleña, en Colón, provincia de Buenos Aires. Ajá. Nadie sabe mi edad porque no hice la escuela acá. Viste que siempre Claro. sos compañero de uno. Yo no, me trasladaron a Colón, donde no había librerías. Yo venía a San Nicolás a comprar libros a Beaumont, por ejemplo, o me regalaban libros, o la biblioteca pública, siempre leí. Y por supuesto, cuando venía a San Nicolás y abrió El Buen Libro en Calle Nación, yo venía primeramente a lo de Félix Albarracín, que al lado tenía Galería de Arte. Y entré a la librería un día, y bueno, qué sé yo, me casé con el señor, porque yo me llevaba pilas así de libros a Colón que no tenía. Entonces todo lo nuevo que salía, todo lo latinoamericano, me llevaba los libros. ¿Cómo es eso de vivir en pausa? ¿En qué edades viviste en pausa? Y desde que nací hasta, qué sé yo, el 69 que volví acá, hasta los 19, 21 años que volví a San Nicolás. Pero eso no quiere decir que yo no estaba, yo tengo toda mi familia en San Nicolás, tenía en ese momento, ahora estoy yo sola, y venía incluso a pasar los veranos a la casa de mis abuelos, salía con mis tías más grandes. Mis amigos son muchísimo más grandes porque mis tías eran más grandes. Ajá. O sea que siempre tuve una relación muy estrecha con San Nicolás. Yo prácticamente no vivía en Colón, no tenía amigos. No tenía nada en Colón porque cuando podía o me venía acá o me iba a Buenos Aires a ver exposiciones o teatro desde muy chica, eso sí. ¿Y cómo fue que aprendiste a leer antes de ir a la escuela? No sé, me en tu ponían casa el diario. ¿Te lo ponían Había ahí? el diario y yo quería, los chicos son curiosos. Una Claro, vez mi hija claro. me dijo, qué horror, ¿cómo hacen cuando no sabes leer? Porque quieren ir por la calle y mirar los carteles y Claro. enterarte, estás totalmente incomunicado si no. Los chicos tienen ansiedad por aprender a leer, yo creo que todavía es así. Y un poco el tema de que tenías pocos amigos también te Seguramente. posicionó, digamos, ante la lectura No, de yo una creo forma que distinta. al revés, que porque como yo leía y nada más, qué sé yo. Y Ajá. si salía, no, también salía, pero era muy extraño, a cosas raras. A mí me gustaban las muestras raras para un pueblo así, ¿no? Que Claro. no tenía nada más que una biblioteca pública, un cine en esa época, un grupo de teatro vocacional. Y bueno, un profesor de guitarra, que a su vez era el profesor de literatura que me enseñó el Quijote y el Martín Fierro. Estuvimos todo un año con el Quijote y todo un año con Martín Fierro. El señor era especializado en eso. Ajá. Para mí una maravilla, pero bueno. Un poco como la película esta, ¿cómo se llama? El Ciudadano Ilustre. ¿Viste la película del Ciudadano? sí, Un poco- no veo esas películas. ¿No? Esa no. No hablemos de eso. Bueno, listo, así no hablemos. Bueno, pero De volvamos algunos entonces. ¿Vos te actores. venís a San Nicolás? ¿Por qué te venís a San Nicolás de nuevo? De nuevo, porque me casé con el señor de la librería. Ah, ¿vos viniste un día de vacaciones acá? No, venía siempre de vacaciones. Venía mucho los Sí. fines de semana, tenía mis abuelos acá. Y Venía el Buen Libro mucho. ya existía. El Buen Libro existía. ¿De quién era? De los hermanos Tapia, San Nación 124. ¿Cómo ahí se llamaban los justamente hermanos Tapia? Los Marcelino y Carlos Tapias, Ajá. que eran los dueños del Buen Libro. ¿En Nación? Nación 124, donde ahora hay una casa de videos, una cosa así. Ajá. Lo que pasa es que la librería con papelería, como deben ser las librerías en todos los pueblos en una época. Yo cuando me ¿Cómo hice... era? ¿Cómo era la librería? Claro, cuando- con papelería, tenías que vender todas las cosas de la escuela, uno se mantenía con las cosas de la escuela. Había mucho menos ediciones. Ahora Y libros cuando- escolares y todo Libros eso. escolares muchísimo, había cola hasta la esquina porque éramos prácticamente los únicos.
Yo me acuerdo que una vez tuvimos que salir con el auto a traer un pedido de la editorial Capeluz, porque no nos mandaban los pedidos, y los chicos llevaban un manual y un libro de lectura, todos los grados, todos los niños. ¿Eso era el año 69, dijiste? Yo en 69 empecé ¿Y a estar en la librería. Después me quedé yo sola con la librería. ¿Pero la librería cuánto? Y 64 fue la inauguración. Arrancó en 64. Sí, y se vendía mucho en esa época con la gente de Somisa, se vendía muchas revistas extranjeras, revistas de moda, los Burdas, revistas importadas, revistas en alemán, porque había comunidades alemanas grandes, entonces se vendía mucha revista. Muy interesante eso. ¿Y cómo llegaban esas revistas acá? Semanalmente, mensualmente, nosotros teníamos algunas que venían por el sindicato de canillitas que no correspondía a la librería, y otras que venían directamente por distribuidores que no eran de canillitas, sino de librería. Eran revistas especiales para librería. Pero bueno, a mí me interesaban los libros y la literatura, y cuando yo me hice cargo de la librería, me separé de ese señor, me quedé con la librería como correspondía, porque a mí me interesaba la librería. Después con el tiempo me di cuenta que me casé con la librería, no hice análisis, pero lo entendí. Claro. Me quedé con la librería porque en realidad a mí me interesaban los libros, entonces dejé de lado. En un momento me di cuenta que yo vendía más libro que papelería, porque al principio todos los niños llevaban cajas familiares de hoja, después compran la hoja suelta en el kiosco. Claro. Entonces saqué que tenía el IVA y mucho problema. El libro no tiene IVA, es mucho más fácil, además tiene un precio fijo, un descuento fijo, y no tenés problema de competencia. Lo que sí tenés que estar atenta a tener la mayor cantidad de libros. Entonces dejé la papelería y fue la primera librería con solo libros. Solo libros. Que era lo que a mí me interesaba en realidad. Y más que además de libros, la literatura, de verdad, porque bueno, uno tiene los grandes grupos editoriales, que es con lo que vive, porque tienen la propaganda puesta ya en el precio, pero hay muchísimas editoriales independientes, chicas, que editan libros muy buenos. Yo creo que la literatura buena nacional en este momento está en las editoriales independientes, y muchísimo más barato que las grandes editoriales. Y vos, digamos, hiciste como una especie de especialización en eso. Sí, porque me interesa eso, qué sé yo, qué te puedo decir, Blatty Ríos, que casualmente el jefe de comercialización es nicoleño. Blatty Ríos, ¿Quién es? Ya te voy a decir, un chico que asesina, el de la película de la Ciudad de María. Ah, sí. Enrique Blande. Sí. Bueno, esta comercialización de Blatty Ríos, que son dos seres extraordinarios que pusieron en editorial. Mar Dulce, Caja Negra, La Bestia Equilátera, que la está manejando Chitarroni, que fue el gran editor nacional que tenía Sudamericana, que decíamos, ¿qué va a pasar cuando Chitarroni se vaya de Sudamericana? Porque fue el mejor editor nacional por muchos años, y él se fue de Sudamericana para poner La Bestia Equilátera. Creo que no se sintió lo mismo cuando se fue a Beluto de la editorial, pero bueno, eso es otra cosa. Mansalva, ¿no? De Garamona, Mansalva, ¿no? Estuvo, no es de San Nicolás, pero estuvo viviendo acá. Sí, Mansalva, Ediciones en Danza, que es especializada en poesía, porque eso es lo otro. Yo creo que tienen un tipo de especialización, hay gente especializada en poesía. Por ejemplo, La Bestia Equilátera tiene mucha traducción buena de cosas clásicas que acá no se conseguían porque no había ediciones. Pues está Factotum, Tren en Movimiento, muchísimas editoriales, muchísimas. Y tratamos de tener, no todo, porque ellos también tienen problemas con distribución, porque la distribución es muy cara, no pueden llegar, se distribuye bien en Buenos Aires, entonces eligen librerías, y bueno, yo tengo una hija viviendo en Buenos Aires que un poco me acerca a esos libros, y voy yo, y a veces he ido a los departamentos de los autores a buscar los libros, porque es lo que me interesa, y han venido a mi casa también autores, y bueno. Ahora, todo ese esfuerzo que vos haces, porque realmente te interesa y te gusta, ¿los lectores responden a eso? ¿Tenés lectores para eso? ¿Tenés clientes de esas editoriales? Sí, por supuesto que llegan los libros y yo ya sé, a veces llega uno y me lo escondo, te digo la verdad, porque somos 4 que leemos las mismas cosas y nos peleamos, porque ahora además eso es el otro problema, están mandando muy pocos libros, están editando mucho menos. Entonces por ahí te mandan, qué sé yo, 20 de un gran bestseller, que a mí no sé si me interesa, y 2 de las cosas más literarias. Y a pesar de que yo soy considerada una librería literaria, porque recibo cosas diferentes que por ahí las librerías comunes no reciben, esas son las grandes editoriales. Pero bueno, hay poquísima, hay menos edición, por supuesto, entonces se recibe menos. ¿Y lectores? Y lectores, bueno, cuesta, pero a mí me interesa fomentar este tipo de lectores, pero a pesar de que uno vive con los otros, porque se vende los señores que van a la televisión, obviamente. Yo a veces digo, ¿por qué compran los libros de periodistas que lo vieron en la televisión? Y yo pienso, bueno, porque la televisión es tan explícita que no se guardan nada.
Pero pienso, bueno, a lo mejor quieren tenerlo en papel y releerlo. Entonces esos libros se siguen vendiendo, los libros de tipo periodístico. Y está la cuestión de la fama que te da la televisión. También, verle la cara y conocerlo, sí, claro, sí. Quiero ir un pasito más atrás. Cuando entraste por primera vez a la librería, en el año 69. Sí. Antes, en el 69 me vine a vivir acá. Yo venía ya 2, 3 años antes, venía los fines de semana, me llevaba pilas de libros. A ver, vos vivías en un pueblo donde no había librería y llegaste por primera vez a esta librería. Sí. ¿Te causó algo especial? ¿Qué sentiste? Mira, yo me acuerdo la primera edición de La Casa Verde, que ya eso estando en la librería, que lo había pedido la señora de Ocaris. La señora de Ocaris, las mamás de Joaquín y de todos los Ocaris, leía todo lo latinoamericano que saliera. Fíjate qué adelanto en la época que había poquísimo, porque después fue antes del boom, ahí fue después el boom, ¿no? Y bueno, y sí, por supuesto, yo me miraba, llevaba cosas que ahora tampoco no eran tapas tan deslumbrantes, uno tenía que mirar un poco más. Ahora uno sabe por la tapa y por la editorial. Es facilísimo ahora porque yo hay editoriales que no las miro directamente, es como ir a una disquería. Vos sabés qué disco vas a ver, los años luz, uno sabe por la editora qué libros va a comprar. A mí me pasaba lo mismo. Así que me llevaba pilas para soportar un tiempo y volver a buscar libros. Y bueno, y así fue. Claro, porque vos aparte de ser librera, sos lectora. Soy lectora. A veces, yo creo que, mira, el rubro de librería, como el de disquería, es un rubro con historia. Entonces es muy difícil tener empleados, porque en la moda todas las chicas saben. Vos vendés calzones, todos saben. Vendés ropa, saben el color. El libro a veces a mí me miran porque me vienen a pedir libros de cuando yo era chica, porque es un rubro con historia. Claro. Entonces, y yo conozco muchísimo por haber leído, a veces ni los tuve en la librería. Hay libros que yo no los tuve en la librería, ya no existían, y los conozco por haber leído. Otros días me decían con el boom de Sinceramente qué libro se había vendido tanto. Yo me acuerdo cuando llegué a la librería, estaba el de Solzhenitsyn, que no me acuerdo, el señor de Rusia, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el señor de que se fue de Rusia, escapado, qué sé yo, bueno, que era pilas, y en esa época lo había editado Alianza, en esa época que no se vendía tanta cantidad de libros así, había muchísimas menos ediciones. Estaba la colección Bestseller, que era de MC, que hoy pertenece al Grupo Planeta, y yo me acuerdo que mandaban 10, 20 ejemplares de cada uno, y la librería los compraba y se los quedaba. En realidad no eran buenos libros. Yo después empecé a hacer selección y devolver un poco, porque ellos te mandan todo, pero no es cuestión, uno tiene consignado y puede devolver y no quedarse con todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno. Y vos hay muchos libros que no los vendés, ¿no? No, que te los claro quedás que no. para vos. Sí, por supuesto. Y bueno, yo hay libros que los compro, sobre todo de editoriales chicas, y tenerlos. Pero aparte, vos digamos, la característica es que vos los comprás y lo exponés en la librería. Sí, claro. No te lo dejás en tu biblioteca personal. Es como un orgullo, un tesoro tuyo, ¿no? Cuando alguien lo va a comprar, no, ese no se vende. Sí, más o menos así. Sí, después tengo un amigo en Italia que lo mismo que leo yo, por ahí se los mando a él. Entonces, qué sé yo, yo traigo 2 libritos, pero mira que uno es para mí, o conseguime uno, por favor, que lo quiero para mí rápido, después me manda más cantidad. Sí, eso ocurre. Y tenés un truco también, que no sé si sos consciente o no, Capaz que no. que yo he sido protagonista de ese truco, a ver, ¿no? ¿qué habrás hecho? Con las primeras veces que entras a la librería y vos ves que alguien tiene interés un poco en los libros y qué sé yo qué, alguien agarra un libro, por ejemplo ¿no? Conversaciones con Washington Cucurto. ¿Y este libro cuánto vale, Susana? Este libro, llévatelo. Claro. Llévatelo y léelo. Sí. No, pero ¿cómo? Esto no es una biblioteca, es una librería. Te lo pago. No, llévatelo. Entonces vos le prestás el libro a algunas personas. Sí, es como, ¿no? ¿Por qué haces eso? Bueno, a ver, soy bibliotecaria, además creo que tengo alma de bibliotecaria. Claro. Pero bueno, me parece que un libro hay que leerlo, porque me dice, a ver, recomiéndame un libro, o libro para regalar. Vos no puedes regalar un libro que te guste a vos. Primero, ¿qué le gusta a la persona que vos le vas a regalar? Yo voy a recomendar los libros que yo leo. Muy poca gente volvería a la librería, te digo la verdad. Entonces, bueno, y a veces hay así cosas, claro, porque tienen que leerlo, si no te gusta me lo traes, si no venís y me lo pagás, que es lo que ocurre, que lo hace la gente, por supuesto. Todo el mundo lo paga. Sí, claro, por supuesto, pero tampoco, no me gusta venta compulsiva a mí, por ejemplo. Ni te voy a decir, llévate esto que es buenísimo, salvo que yo sepa quién es, porque hay gente que sé muy bien lo que lee, más llega un libro y digo, esto para fulanito, esto menganito, le aviso, bueno. Pero si no, viste, si dudo, no me gusta porque sabes que la gente, lo mismo que los niños que vayan ellos a elegir, que no vaya la madre, porque cuando yo era chica me gustaba tanto fulanito, el chico tiene otro lenguaje, otra época, lee otras cosas, no agarra más un libro.
La lectura es placer, ¿viste? Totalmente placer. Lo mismo que cuando me dicen que no tienen tiempo para leer, mentiras. Un señor tiene tiempo para la familia, para el trabajo y para el amante. ¿Eso qué es? El tiempo del placer. La lectura es tiempo de placer. Entonces me parece que sí, que prestarle el libro es una manera de acercarlo al lector, sobre todo si no lee. Y la otra es no atender, que me dicen que mi librería es así, porque yo creo que la librería ¿Cómo la gente... no atender? Claro, por ahí, bueno, ahora pregunto, necesita algo, pero yo los dejo que miren, porque el estante abierto es lo que lleva. Y a lo mejor vienen a buscar un libro y no está, y hay 15 iguales, o de ese tipo, se entusiasman con otra cosa y dejan ese, llevan el otro. O bueno, que lo cambie. Yo muchas veces le digo, mira, si vos lees 20 páginas y no te gusta, cámbialo. No podés leer un libro que no te guste. Solo porque lo compraste. Claro. Ya te puede ocurrir que te equivoques. Sí, sí. Yo difícilmente me equivoco en las recomendaciones. Y es más, después llamo y pregunto, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? Porque me sirve para la próxima venta también, ¿no? Ajá, o el que compró un libro, bueno, mira, salió la continuación de este libro. Mi librería es bastante personalizada, que es lo que no tienen. A veces me dicen, qué lindo que es ir a Gran Splendid, que es una cadena y una librería maravillosa, pero tienen graves problemas que no tienen libreros. Van a las máquinas y los chicos no te saben ni recomendar ni encontrar libros. Claro. Yo creo que resurgieron de nuevo las librerías chicas con libreros. Hay muchos. Mucho nuevo con librero, porque es lo que pero uno no tiene acá en que... San Nicolás. No sé, estamos... Yo Digamos, y 2 o 3 librerías, claro. Sí, pero digo, del surgir, digamos. No, y la otra es los lectores, ¿viste? Yo por suerte la tengo a mi empleada, que es mi compañera de trabajo, que lee mucho. Y sabés que además me ayuda porque lee otras cosas que a lo mejor yo no leo. Yo tenía, cuando entré a la librería, fíjate, ahora me haces acordar, tenía lectores. Se llegaban libros, yo no podía leer todo lo que venía. Yo tenía lectores. Por ejemplo, uno era el Gordo Tisera, el papá de Javier. Sí. Que le daba todo lo político. Entonces lo leí y después te comentaba. Y me decía, o a ver a quién se lo podía vender, o cómo era, o lo recomendaba él, porque el libro es mucho de boca a boca. Claro. Viste, yo me acuerdo que llegué a vender la que más vendí en la Argentina, el libro que se llamaba Mi tío Atahualpa, que hay gente que todavía se acuerda y me pregunta y no hubo más ediciones, un libro del siglo XXI, de un peruano que era Coelho Neto, que realmente contaba cosas desopilantes. Ahora, por cierto, hay otros libros así, pero fue uno de los primeros. Y me dijeron que yo era la que más había vendido de ese libro. Así que sí. Porque sabías quién. Y además lo fui recomendando y esa gente lo recomendaba y se hizo como un boom de ese libro. Me decía, ¿por qué pedís tanto de este libro? Bueno, ahora uno que yo vendo mucho y mi empleada también, es Rabia, de Sergio Vicio. Ajá. Una porque, bueno, Vicio Vicio es nuestro, de Ramallo, claro, pero es nuestro. Vino a la escuela, venía a comprar los libros a la librería, venía a la escuela secundaria al Colegio Nacional. Claro. Y entonces, pero además, porque tiene una forma de narrar, vos sabés que él hace guiones para televisión, entonces se engancha mucho a la gente. Y yo hice como una encuesta y un solo señor me dijo, es un poquito televisivo. Todos los demás, grandes, jóvenes, chicos, hombres, mujeres, viejos, todo el mundo le gustó ese libro, que te atrapa y no lo dejas de leer. Bueno, no hay casos tan comunes, ¿no? Y tu librería, aparte de ser una librería, es una especie de centro cultural. Sí, también, bueno, ¿no? yo además trato siempre de ser, en una época yo decía, bueno, quisieran carteleras municipales, un centro de información también, ¿viste? Sí, Lo que ocurre acá, de lo que hay. Yo digo que usen mi vidriera, que bastante impuesto pago, para que pongan los carteles Está y las llena, la cosas, vidriera no me está importa, llena, y sí, porque yo creo que cumple. Además, la librería tiene que cumplir una función social, no es vender chorizos, ¿viste? Es muy importante. Que el rubro de excede, libros. digamos, el libro y la lectura. Excede a eso. Va un poco más al ámbito sí. de la cultura en general. Sí. Porque es eso, es formarle. Yo, por ejemplo, libros de chicos, eso sí cuido mucho. A pesar de que ahora me mandan Walt Disney, en una época los devolví, ahora hay mucho Frank Casey y esas cosas. Pero bueno, yo cuido a mi lector. Y el lector que lee buenas cosas de chico, bien ilustradas, con buenos autores nacionales, no con malas traducciones españolas, de grande va a ser un buen lector. Yo creo que hay que formar y cuidar los lectores. A mí no me interesa porque se vende mucho, vienen los viajantes y me dicen, se vende un montón. Hay un problema con los libros para chicos que son los mismos autores y los mismos ilustradores en todas las editoriales. Entonces es un libro sin identidad. Y vos lo ves y no sabés si lo editó infantil.com, si lo editó Gárgola, si lo editó qué sé yo. No tiene identidad el libro. Entonces yo prefiero editoriales chicas buenas, con buenos autores nacionales, aunque venda menos, o al chico le llame menos la atención. También está el grande, porque es un libro diferente.
Entonces también son padres especiales que regalan esos libros muy bien ilustrados, Claro. aunque sean un poco más caros, o el libro objeto, por ejemplo. Claro. Ujú. Pero bueno, y volviendo al tema del espacio cultural, Sí. vos desde el principio abriste así un espacio de talleres. Bueno, sí, pero y- antes, cuando yo me mudé, nos mudamos con el golpe en el 76 a Mitre, Ajá. había un garaje y en ese garaje... ¿Hay una empecé- relación entre una cosa y otra? ¿El de mudarse y el golpe? No, No, fue una la coincidencia. no, además el que era mi marido en ese momento se vino a hacer una pared, porque fue el Rodrigazo. Se vino él a hacer la pared, yo me armé la mudanza, nos mudamos había que mudarse en marzo por una cuestión de comienzo de clases. Claro, sí. Entonces en marzo empezamos las clases en el local nuevo y yo bajaba la persiana una noche y escuché dos señores que hablaban y decían, esta noche es el golpe. Fue una cosa tristísima, porque bueno, entonces yo me acuerdo que fue en el 76 por eso. Y bueno, y había un garaje que teníamos porque había un auto, y yo ese garaje lo abrí, puse unas cortinas y empecé a hacer muestras de pintores amigos de todos lados que venían de Río Cuarto, empezó a venir un grupo grande, porque venía uno, nosotros me acuerdo que le pagábamos los catálogos, los viajes, por ahí vendían y por ahí no me interesaba tanto como eso, pero eran pintores nuevos que no tenían espacio para exponer. Yo creo que ahí empezó. Y después la otra fue en el 2001, el otro desastre, me pasé todas las crisis, que yo tenía un espacio arriba y dije, bueno, la gente tiene que trabajar. Así que ese espacio sea así para que se mantenga, no es una ganancia para mí, se mantiene ese espacio. Y bueno, y hay talleres de lo que quieran. Yo no puedo juzgar si son buenos o malos. Trato, sí, los talleres, por ejemplo, de plástica para niños, esos que se han cuidado. Después no soy quien yo para decir si son buenos o malos, cosas que no entiendo. Porque hay de todo. De todo, hay yoga, bueno, yo doy el de plástica, hay un taller de lectura y escritura, hay un grupo de lectura que se junta en la librería al mediodía a leer solamente, con una guía, ¿no? Y sí, hay grupos de lo que quieran. Y ha habido otros un poco raros también. Sí, ha habido, qué sé yo, hubo clases de japonés durante 5 o 6 años, acá grupos de japonés extensos. ¿Había algo de tarot en una época o no? También, tarotistas ¿no? vinieron siempre a mi casa, sí, a hacer cursos de Reiki de tarot y a tirar tarot. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, porque aparte vos tenés, digamos, una relación con esta, ¿cómo le podemos decir? Esta paraciencia, esto no científico, digamos, ¿no? Esta visión por ahí Sí. que proviene de... Soy americana. Bueno, de ahí, que proviene de ahí, que Nosotros tiene que ver más con tenemos- los chamanes, con Sí, los... pero bueno, está un poquito manoseada la palabra y yo Sí, creo que los chamanes... por eso me costó encontrarla, ¿no? Los chamanes no salen de su lugar. Si vienen y te están cobrando y hacen cosas acá, no son verdaderos. No, Hay que ir a no, la claro, selva, sí. allá, encontrarlos y ir a su lugar. O sea, un chamán no es un curandero. No, Pero para quiero nada. decir, vamos a llamarle alternativo. Sí, no sé cómo, Podemos- porque tampoco hay nombre. Porque ¿sabes qué pasa? Ese Sí. es un problema de la cultura etnocéntrica y occidental. Ajá. Que tenemos todo separadito, ¿viste? La ciencia, la religión. Claro. En América tenemos todo mezclado, por suerte. Y entonces es todo, qué sé yo, el gran señor era el cacique, la mauta tenía el conocimiento y también sabía de astrología y podía dirigir las cosechas. Eso estaba todo junto. Entonces a mí no me gustan las separaciones, no me gusta nada que sea autoritario ni endocéntrico. Me dicen que yo me pierdo autores porque no leo traducciones, pero a mí no me gusta la cosa que viene masticada. No me gusta cuando se clasificó de boom literario que se hizo desde Europa, Claro. porque fue no entendernos, porque cuando pusieron esto de realismo mágico, García Márquez dijo, para nosotros es realismo, porque esas cosas ocurren en América. Claro. Él lo escribió muy bien y lo ponía muy florido, pero son cosas que ocurren todos los días. Cuando en Es Redoble... mágico para el otro que lo ve. Exactamente, porque necesita ponerle una cosa porque es el diferente. Cuando en Redoble por Rancas, la escuela, o Garamongo el Invisible, que la escuela vienen a la mañana, hacen con todo esfuerzo una comunidad en la escuela, vienen el otro día y la escuela está desarmada, y lo hacen de nuevo y lo hacen de nuevo, y eso ocurre. No es ningún realismo mágico, Claro. y no es magia. La gente se junta y la vuelve a levantar. Es un poco la resistencia americana eso. Y eso está en una novela. ¿Y eso está en tu librería también? Sí, por supuesto, En cuando el se Se Respira, consiguen se las estima, ediciones, sí, también. Y qué sé yo pienso, por ejemplo, que es lo que a veces le digo, viste, que acá no tenemos realismo mágico, no tenemos esa cosa de la magia, lo que hay son malos imitadores de García Márquez, pero en nuestra literatura está el ensayo. Yo creo que en la ficción argentina está el ensayo. Ajá. El pensamiento está en la ficción. Por eso no me dicen, yo no leo novelas, libros de historia. Hay que ver, yo no te digo la novela fabricada por Chorizo, que se la escribe otro señor, o que hace 5
títulos iguales del indio terrible buen mozo que vino y se arrebató la blanca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la verdadera novela, escrita con muchísimo conocimiento, con muchísimo pensamiento. Saer, su novela es puro pensamiento y es pura idea. Y vos la lees como una novela, que eso es lo interesante. Vos estás leyendo ficción, es novela, pero ahí tenés el pensamiento nuestro. Claro. Así que no hay que una novela desprestigiarla. Porque... Me acuerdo, estabas diciendo, Sara, y me acuerdo del Entenado, bueno, que es una novela que yo particularmente conocí en tu librería. Bueno, nosotros... Después tenemos como un cafecito. Que se llama El Entenado, Se llama ¿no? El Entenado. Un poco te quería porque, llevar a eso bueno, también, digamos. Un poco porque son mis entenados, porque están ahí, no pagan nada y hacen el café y hagan lo que quieran. Y otro poco porque es un homenaje a la literatura nacional, que para mí Saer, vos sabés que para mí el canon literario es Saer, Piglia, y espero que sea Martín Cohen. Cuando vino yo le dije, ¿seguís a Saer? Y me quedó mirándome. ¿Y a Borges no lo pusiste? No, porque no es la amplitud. A ver, con Borges hay una cosa que es un maravillosísimo escritor de cuentos que la izquierda muchas veces nos hacían perder de leerlo por un prejuicio. Claro, es un gran escritor. Por su un gran posición escritor. Ideológica, digamos. Pero, y lo mismo que Cortázar, gente que ha hecho escuela y que hay que matarlos para poder seguir escribiendo. Los pibes tienen que matar a Cortázar para escribir cosas nuevas. Pero a mí me parece que en el canon literario yo creo que Saer es uno... Bueno, nosotros tenemos un dicho que no se lo nombra. Para nosotros Saer es Dios, decimos, ¿no? O sea, no lo nombramos. Y tenemos un papa, representante de San Nicolás, que es su gran amigo. Entonces el papa le decimos, y bueno, eso es un chiste interno de la librería. Sí. Pero bueno, me parece que Piglia, que es un gran maestro también. Y Saer sobre todo porque es del interior. Y Saer porque es del interior. Habla un idioma muy parecido al nuestro, ¿no? Un idioma litoraleño. Saer nunca se fue de Santa Fe y de esas 4 calles de Santa Fe. A pesar que siempre nunca, aunque viviera en París. Francia, claro. Como Cortázar seguía escribiendo como porteño, que después se le cruzó un poquito. Pero, viste, me parece, bueno, y hablando de eso, estábamos hablando los otros días pensando, ¿no? Los nuevísimos escritores que hay están viniendo todos del interior. La renovación, Mariano Quirós, Selva Almada, gente que, y yo un día le dije a Selva, le digo, bueno, no te contagies de Buenos Aires. Me dice, hace 10 años que vivo en Buenos Aires. O sea que siguió escribiendo con su cabeza en Entre Ríos. Y digamos, hay muchos de esos escritores que pasan por la librería. Sí, por que suerte, presentan sí, los por libros. Suerte, sí. ¿No? Sí, a mi casa vino, bueno, en la época que yo todavía no estaba en la librería, vino Jaureche, por ejemplo. Yo no estuve. Después Di Tella, que me relacioné porque él venía a hacer un trabajo acá. Un día me puso una tarjeta y yo le dije, ¿usted es usted? Sí, me dijo, ¿querés que venga a presentar los libros? Y empezó a venir a la librería y nos hicimos amigos, que yo lo llamaba y él me aconsejaba de muchísimas cosas. Y las presentaciones de los libros en tu librería es un clásico también. Sí, también, y los autores si son de afuera después nos quedamos a comer y ahí es donde nos hacemos más amigos. Así vino Federico Genmer, vino... no sé, Pablo Ramos, mucha gente así, a lo mejor no tan conocida, por eso, viste, a veces la gente, como no está en la televisión, no viene y después dice, ay, no me digas que me lo perdí, ay, ¿cómo acá vino Pablo Ramos? Y vino a mi casa, sí, como una vez vino Magrassi a una muestra mía y me dijeron, si yo sabía que venía Magrassi, venía a tu muestra. No, Magrassi vino como amigo, yo no voy a decir, vengan porque viene Magrassi, es mi amigo. Entonces, viste, bueno, es diferente cuando vienen así, como amigos. Ahora estamos esperando a Lisica, ¿no? Sí, vos y yo, vamos a ver cuándo viene. ¿Vendrá ya? ¿Vendrá? Y me dijo que sí, que tenía unos inconvenientes, después fue a la feria y todo. Bueno, estamos hablando de Lisica, que es un escritor nacido en San Nicolás y que vive en Buenos Aires. Bueno, y digamos, quería destacar esto, ¿no? Esta cuestión de que la librería es como una especie de centro cultural de San Nicolás, aunque vos no lo presentás de esa forma. Sí, porque la gente además es un lugar de encuentro. Mucha gente va a encontrarse. Hay mucha gente que va a nada. A nada. Bueno, eso montones. Vos vas a entrar a la librería y te encontrás a uno que lo conocés. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Nada. Y la gente te pone a charlar. A veces la gente dirá que no los atiendo, porque a veces nos ponemos a charlar y bueno, la gente sabe o espera o qué sé yo. Claro. Pero sí, y sobre todo, por ejemplo, gente que vive lejos y me deja cosas para que otros las pase a buscar. Eso es de todos los días. Eso es muy de pueblo también, ¿no? Sí, muy también. Sí, sí, es como salir a la calle y encontrarte con quien vos querés hablar, porque en realidad son las 5 cuadras en las que salimos y seguro nos encontramos. Bueno, ¿y cómo te llevas con las nuevas tecnologías? Con esto del ebook, de las pantallas, de que la gente lee en pantalla, ¿eso cómo es? A ver, yo defiendo la literatura, no me preocupa el soporte. Ah, bueno, está bien. Yo no hablo de soporte, hablo de literatura.
Sí me importa el libro porque para mí el libro en papel es como cuando salió la televisión y iba a haber más cine. Mentira, el libro va a seguir existiendo y en papel. Y hay gente, vos sabés que hay muchos pibes que lamentablemente ahora no pueden comprar tanto, pero los chicos han vuelto al libro en papel. Ajá. ¿Y Porque, pensás en ponerte a vender por internet? no sé, vos decís ebook no puedo porque es un sistema muy extraño al que no voy a entrar. No, Por no, internet, ebook no, pero vender por libros internet. por No sé internet. si me interesa, vos sabés que a mí me gusta mucho la personalización, Claro, me preocupa eso. claro. Vos por internet, no, yo te digo que he mandado libros a Buenos Aires, a otros pueblos, le digo, a ver, ¿cómo hacemos? Te lo mando con fulanito, muchísimos libros de nicoleños que he mandado a Buenos Aires y los van a retirar con esto de mis hijas. O el otro día estaba en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, ¿pero dónde estás? Veo cómo te lo mando, eso muchísimo, pero yo personalmente no por internet, no sé si eso me interesa tanto. Y bueno, y lo otro eso, defiendo la literatura, yo creo que el libro en papel es lo más importante, pero otra cosa, a ver, Walter, importantísimo, no sacralizar el libro. El libro no hay, ay, los libros no se tiran, ay, los libros esto, no, porque un objeto sagrado no se toca y eso no sirve. El libro hay que leerlo. Hay que usarlo. Hay que usarlo, hay que leerlo. Hay que rayarlo. Si querés, yo no puedo Sí. porque con mi alma de bibliotecaria me parece... Y hay que yo no prestarlo y puedo, todo eso. sí, pero yo no puedo leer, por ejemplo, libros subrayados. Ajá, bueno. Porque me están influenciando que yo tengo que atender más a esa frase. A mí no me interesa. Está bien. Me parece autoritario también. Yo tengo una cosa especial con el autoritarismo, el machismo y el patriarcado, pero bueno. Entonces me parece que el libro en papel va a seguir existiendo. Hay estadísticas que dicen que ha vuelto, por ejemplo en Estados Unidos, se venden muchos libros, pero se vende mucho más el libro en papel. Y la otra que yo digo, por ejemplo, hay gente que dice, ay no, yo lo bajo porque es mucho más caro. Están robando, señora. A mí que no me digan los políticos, roban, fulanito roba. Usted roba, Claro. porque no le está pagando los derechos de autor. A mí no me importa. Bájelo, pero cómprelo por internet. porque se Es pueden más comprar. barato, cómprelo, Se puede comprar. pero no robe. Porque así después los libros son más caros. Y le estamos robando el trabajo a los autores.